y te llena de su paz y te llena de su alegría. Dios te bendice y te acompaña. Dios te bendice y te anima. Dios te bendice y te hace sentir su amor en el corazón para que salgas adelante en este día. Es un día especial. Hoy es Martes Santo. Estamos viviendo la Semana Santa. Estamos en los días previos al Triduo Pascual. El Triduo Pascual es jueves, viernes y el domingo de resurrección o en el amanecer del domingo, ¿verdad? Hoy quisiera yo compartir con ustedes el sentido del Jueves Santo y de Viernes Santo. Y mañana, si Dios me lo permite, hablarles un poco de la experiencia de la resurrección y hablarles un poco de la experiencia de la gran celebración de la Vigilia Pascual. Es importante que participen en su vida parroquial de los retiros, de las preparaciones que se hacen para esta gran experiencia. El Jueves Santo, la Iglesia celebra fundamentalmente tres experiencias. Una, celebra la experiencia de la institución de la Eucaristía. El Jueves Santo fue la última cena. Jesús comparte con sus amigos una cena que tiene un sentido pascual. Ya no el sentido pascual judío, sino el sentido pascual que nosotros los cristianos encontramos en él. Y allí se instituye la Eucaristía. Y se instituye la Eucaristía como un regalo de Dios, como un cumplir la promesa que había hecho allá en el capítulo 28, versículo 20 del Evangelio de Mateo. Allí había dicho: yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Y en la Eucaristía Él se queda con nosotros. Allí, en su cuerpo y en su sangre, Él nos acompaña por el peregrinar, por el vivir nuestra vida. Qué importante que nosotros entendamos todo lo que significa la Eucaristía, que sepamos celebrarla, que sepamos vivirla, que sepamos comer de ese cuerpo y de esa sangre, y que sepamos hacer comunión con Él, y que haciendo comunión con Él recibamos las fuerzas necesarias para seguir en la batalla. Recibamos también la oportunidad de vivir en comunidad, de compartir con los otros, de hacer solidaridad y de vivir la comunión con Dios en comunión con los hermanos. Que podamos entender que es una celebración, que es una fiesta, que es vida celebrada y cantada. Y claro, que podamos también en la Eucaristía entender que nosotros tenemos que darnos a los demás como el Señor se da en el altar para nosotros. Así como Él se da para nosotros en su cuerpo y en su sangre, nosotros a través del servicio, a través del amor, tenemos que darnos a los demás, aquellos que forman parte de nuestra vida, aquellos que están compartiendo con nosotros un momento y que están tratando de hacer lo mejor posible en la vida. Hay que vivir la Eucaristía. Y claro, celebramos la Eucaristía en esta fiesta del Jueves Santo. Y celebramos la Eucaristía porque es la comunión con el Señor y la comunión con los hermanos. Pero también hay en la última cena, cuando dice: hagan esto en memoria mía, instituye el sacerdocio. Cuando dicen hagan esto en memoria mía, instituye el sacerdocio. Y por eso nosotros el Jueves Santo celebramos el día del sacerdocio. Normalmente ese día en la mañana debe celebrarse la misa crismal, en la cual el obispo con su presbiterio celebra el don del sacerdocio. Y ese día los sacerdotes de alguna manera volvemos a renovar nuestros compromisos sacerdotales, el de la obediencia, el del celibato y el de leer y el de hacer las oraciones con el breviario que el día de nuestra ordenación diaconal nos comprometimos. Nosotros eso lo debemos hacer el jueves en la mañana. En algunos lugares, por cuestiones pastorales, la misa crismal se celebra hoy martes. Se celebra hoy martes porque los sacerdotes viven lejos de la catedral y entonces nada, para poder el Jueves Santo acompañar a su comunidad, están celebrando la misa crismal un día distinto, pero el sentido pleno sería el Jueves Santo. Ese día celebramos al sacerdocio. Y el sacerdocio es siempre entrega, es siempre donación, es siempre el hombre que sirve en el nombre de Dios a su pueblo. Sin duda, el sacerdote es aquel que habla
a Dios de parte del pueblo. Es aquel que todas las situaciones, las dificultades que el pueblo tiene, las pone delante del Señor, las pone delante del Dios de la vida. Qué importante que nosotros aprendamos a vivir y que aprendamos a encontrar y a entender que el Dios de la vida nos ha llamado a entregarnos y nos ha llamado a darnos. Es la oportunidad de orar por nosotros los sacerdotes. No somos santos y somos personas que nos equivocamos mucho. De hecho, yo la semana pasada les contaba un error cometido y les decía, hombre, que me sentía mal por eso, ¿verdad? Bueno, somos humanos y nos equivocamos. Estoy en necesidad de oración que tenemos. Y ojalá ustedes puedan orar por nosotros y puedan clamar al Dios del cielo por cada uno de nosotros para que hagamos bien nuestro ministerio y podamos servirles de verdad a ustedes con total disponibilidad, con amabilidad, con generosidad, con benevolencia. Pero el Jueves Santo, también celebramos el mandamiento del amor. Os digo que os améis los unos a los otros. Esto es la celebración que se hace en la tarde del sábado. Perdón, la tarde del jueves, estoy perdido, en la tarde del jueves. La tarde del Jueves Santo se celebra la Cena del Señor. Y allí se tiene un gesto sencillo, que es el gesto del lavatorio de los pies. Y con ese gesto nosotros celebramos el mandamiento del amor, que queremos servirle a los demás y que queremos amar a los demás. Ese es el sentido del Jueves Santo. El sentido del Viernes Santo. El Viernes Santo, en la mañana, sin duda hay Vía Crucis. En la mañana, de alguna manera, estamos todos pensando en la pasión del Señor. Y hacia las 3 de la tarde celebramos una paraliturgia. ¿Por qué celebramos una paraliturgia? Es el único día en el que no celebramos Eucaristía, porque en ese día no hay ni víctima, ni sacerdote, ni altar, porque Jesús está muerto. Entonces, a las 3 de la tarde, para conmemorar la muerte del Señor, para celebrar la muerte del Señor, nosotros hacemos una paraliturgia que consta de 3 partes. Una primera parte es la veneración de la cruz. Nosotros nos arrodillamos ante la cruz y recordamos que el Dios de la vida aceptó entregar su vida para darnos la salvación. Y mirando la cruz, nosotros pensamos en Él, lo adoramos a Él y lo amamos a Él. Nosotros veneramos la Santa Cruz. ¿A quién adoramos? Es a Cristo el Señor. Luego viene la pasión. Se vuelve a leer la pasión. Un texto precioso, de nuevo se vuelve a leer la pasión, todo lo que sucede, ¿verdad? Y el tercer momento es la distribución de la Eucaristía, que se ha guardado del Jueves Santo. El Jueves Santo, después de la Cena del Señor, se termina con un lugar en el que se guarda la Eucaristía. Algunos lo han llamado monumento, un nombre que no es bueno, ¿verdad? Porque el monumento da la impresión como de muerto. No, y es como el lugar de la reserva. Y se reparte la Eucaristía y todos nos vamos en silencio para casa. Ese es el sentido del Viernes Santo, el sentido de la muerte del Señor. Aquí es importante tener claro cuál es el sentido de la muerte del Señor. El sentido de la muerte del Señor es que Él nos ha hecho, a través de su ministerio, una propuesta de vida. A través de su ministerio, Él nos ha dicho cómo debemos vivir. A través de su ministerio, Él nos ha mostrado cómo nosotros debemos construir la existencia. Y los hombres rechazan eso. Y a los hombres no les gusta esa manera. Y la forma de manifestar su rechazo es colgarlo en la cruz. La forma de manifestar su rechazo es eliminarlo. La forma de manifestar su no a esa propuesta de vida de Jesús es colgarlo en la cruz y es matarlo. Eso es lo que nosotros realmente celebramos el Viernes Santo. Ahora, sabemos que esa muerte tiene poder de salvación para nosotros. Porque, que será lo que explicaré mañana, viene la experiencia de la resurrección. Viene la experiencia del sí del Padre. Y entonces, eso que ellos querían era eliminar a Jesús, termina siendo bendición y salvación para todos nosotros. Entonces volvemos. El Jueves Santo celebramos 1, la Eucaristía, 2, el sacerdocio y 3, el mandamiento del amor. Y eso lo celebramos en una celebración vespertina hacia las 4 de la tarde, que se llama, exactamente la llamamos así, la Cena del Señor, y que termina con la adoración al Santísimo. El viernes, en la mañana, tenemos Vía Crucis y tenemos algunas manifestaciones de piedad, pero la celebración es la paraliturgia de las 3 de la tarde. Y ahí en la paraliturgia de las 3 de la tarde
a partir de la veneración de la cruz y a partir del volver a escuchar y volver a vivir la pasión, luego y con tener la comunión, nos acordamos, celebramos, vivimos que los hombres le dijimos no a la manera de vivir de Jesús y que ese no de los hombres se convierte en bendición, se convierte en sanación, se convierte en salvación por la acción poderosa de Dios. Ojalá todos participemos del Tríduo Pascual. No hay excusa para no ir al Tríduo Pascual. Vaya a su parroquia el jueves, vaya a su parroquia el viernes y celebre la gran vigilia del sábado. Tenemos que hacerlo. No podemos nosotros estar al margen de eso. Como creyentes somos sujetos celebrantes. Participamos de la celebración y vivimos a plenitud todo que es sanación, insisto, y salvación para cada uno de nosotros. Espero que tenga ya usted para esta cincuentena pascual, tenga usted en sus manos nuestro texto, Se acabó la espera. Se acabó la espera para nuestra experiencia de la cincuentena pascual. O que tenga en sus manos el CD Momentos de Oración, que yo creo que le va a ayudar mucho en su experiencia de vivir esta Semana Santa y de Pascual. Tomemos las lecturas de hoy. La primera lectura es de Isaías, en el capítulo 49, del versículo 1 al versículo 6. Escúchenme, islas, atiendan pueblos lejanos. Estaba yo en el vientre y el Señor me llamó, en las entrañas maternas, y pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo: tú eres mi esclavo, Israel, de quien estoy orgulloso. Mientras yo pensaba, en realidad mi derecho lo llevaba el Señor, mi salario lo tenía mi Dios. Y ahora habla el Señor, que desde el vientre me formó siervo suyo, para que le trajese a Jacob, para que le reuniese a Israel. Tanto me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. Es poco que seas mi siervo, y restablezca las tribus de Jacob, y conviertas a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Palabra de Dios. Si te das cuenta, en esta primera lectura, nosotros volvemos a posar nuestra mirada sobre el siervo de Yahvé. De alguna manera, él hace la presentación de sí mismo, destacando en su historia algunos momentos capitales. Uno, su vocación, esa que recibió de parte de Dios desde sus orígenes, y el oráculo con el cual el Señor le confirma su identidad y su misión. Dos comparaciones lo describen. Él será como una espada, portador de una palabra eficaz, y también será como flecha bruñida que el arquero guarda en su aljaba para lanzarla en el momento oportuno. En un primer momento, su misión acaba en el fracaso. Así lo sabemos los que hemos leído los cantos del siervo. Y la sensación de haberse esforzado en vano le hace sentirse cansado y derrotado. Sin embargo, él sabe reconocer que Dios es quien lleva su causa, que Dios es quien le guarda su recompensa. Esta convicción de fe lo lleva entonces a pronunciar un nuevo oráculo de parte de Dios, y es el oráculo de la salvación. Sí, del cual Él es el portador, del cual Él hace presencia a través de su palabra y a través de su acción. Nuestra mirada en el siervo de Yahvé. Ustedes saben que el siervo de Yahvé, nosotros los cristianos, lo interpretamos en términos cristológicos. De alguna manera encontramos en las características del siervo las características de Jesús, el Señor. Tomemos el Evangelio, es el Evangelio de Juan, capítulo 13, del versículo 21 al versículo 33 y del versículo 36 al versículo 38. Jesús, profundamente conmovido, dijo: les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros, perplejos, por no saber de quién lo decía. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, estaba a la mesa a su lado derecho.
Simón Pedro le hizo señas para que averiguase por quién lo decía. Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado. Y untando el pan, se lo dio a Judas, hijo de Simón de Iscariote. Detrás del pan entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo: lo que tienes que hacer, hazlo enseguida. Ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Como Judas guardaba la bolsa, algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Era de noche cuando salió Jesús. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes acompañar. Me acompañarás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo acompañarte? Daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿con qué darás tu vida por mí? Te aseguro que no cantará el gallo antes de que tú me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Si tú te das cuenta, el evangelista Juan nos muestra que todo el proceso de salvación, porque es un proceso de salvación, el de la muerte y la resurrección del Señor, se inicia en la última cena de Jesús con sus discípulos, donde profundamente conmovido anuncia que uno de esos que comparte con él la vida lo va a traicionar. Uno de sus íntimos, uno de aquellos que ha tenido acceso a su corazón. Los apóstoles, entonces perplejos y desconcertados, tratan de identificar quién será el que cometerá semejante traición. Pedro, en uno de sus típicos arrebatos primarios, se muestra dispuesto a dar la vida por Jesús, pero el Señor le asegura que lo negará. Tenaz eso, ¿verdad? Porque Pedro le dice: daré mi vida por ti. Como muchos de nosotros le hemos dicho eso y le hemos fallado y hemos hecho lo que el Señor no quiere, y eso nos tiene que hacer doler el corazón. El texto también presenta a Judas como el señalado, pero ojo, el texto en Juan deja claro que el causante es Satanás, que entra en Judas para actuar de esa manera equivocada. Lo importante aquí es entender que todo este proceso lleva a la salvación, que todo este proceso nos hará vivir a nosotros la salvación. Sí, tremenda paradoja la que encontramos hoy en la lectura. Lo que para uno es muerte y fracaso, para otros es la máxima manifestación del amor de Dios. Dejemos que esta palabra de hoy nos conforte en nuestros dolores, en nuestras situaciones difíciles, en nuestras traiciones. Hablar de traición supone hacer referencia a una relación de amor, de fidelidad que ha sido frustrada, que ha sido rota. Solo se traiciona al que se le ama. Seguro, tú y yo traicionamos a Jesús, y lo hacemos cuando dejamos que la doble moral, cuando dejamos que los malos comportamientos, cuando dejamos que los malos deseos se apoderen de nosotros y nos hagan vivir lo que no está bien. Hoy, mis hermanos, les invito a dejarse fortalecer del Señor y a vivir en su nombre y a entender que es a través de la entrega, que es a través de la donación como se puede llegar a la felicidad en Dios. Yo sé que el mundo constantemente nos está tentando, que el carro, que una posesión, que un viaje, que tal, y a través de eso nos quiere hacer creer que está la felicidad. No, la felicidad está en la entrega, en el darse, en el donarse, como nos lo enseña Jesús en la cruz. Mañana seguimos trabajando y hablamos de el sentido de la celebración de la vigilia pascual. Ahora pido al Señor que los bendiga y pido al Señor que los llene de fuerza y de ánimo para seguir adelante. Tarea, no traicionar. Tarea, no traicionar.